Hola a todos, soy Privet, bienvenido a mi canal Descubriendo Rusia. Hoy tenemos un episodio especial, vamos a entrevistar al escritor y poeta chileno Pablo Octavio Rosell. ¿Y por qué vamos a entrevistar a Pablo Octavio Rosell? Porque él estuvo acá en el año 2019, estuvimos haciendo algunas conferencias en la Universidad de San Petersburgo y en el Centro de Estudio Adelante. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista sobre su opinión y sobre su experiencia aquí en Rusia. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Me imagino que estás súper bien. Así que voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu primer encuentro con la cultura rusa? Hola Patricio, un gusto realmente saludarte y hablar contigo. Acá, bueno, estamos en la situación en que está prácticamente todo el mundo nuevamente en cuarentena, pero siempre tenemos la posibilidad de hablar de cosas agradables. Y qué mejor que contar cosas sobre Rusia. Fíjate que la primera experiencia, el primer acercamiento que yo tuve con la cultura rusa fue ya siendo muy niño, en mi primera infancia, en mi lejana infancia, a través de un autor que es muy famoso, que es Nikolai Gogol. Yo descubrí a Gogol muy pequeño, a través de obras como Nochebuena y sobre todo Taras Bulba, que fueron obras que me impresionaron mucho y de las que guardo un recuerdo muy nítido, muy vívido en mi infancia. Ese fue mi primer acercamiento con la cultura rusa. Muchas gracias, muy interesante. ¿Cuál es tu autor favorito ruso? Y solo puedes seleccionar uno. Háblame más sobre ese autor. Bueno, me pones en una posición muy difícil porque no se trata de que Rusia tenga o tres o cuatro o cinco autores que sean grandes en la literatura, ni siquiera rusa, sino universal, porque son muchos autores muy grandes y que han influido muchísimo en la literatura universal. La literatura universal no sería la misma sin los escritores rusos. Bueno, antes de Pushkin, que me fascina, de Dostoyevsky, que es realmente un imprescindible, si me pones en esa disyuntiva, tendría que elegir a Tolstoy. Tolstoy es el autor ruso que yo escogería como mi autor que más me ha influido, que más me ha impresionado, a pesar de que muchos escritores rusos me han causado una profundísima impresión, pero sería, en este caso, León Tolstoy. Ahora quiero que me hables sobre una de las obras de ese autor, tu autor favorito que me estás hablando ahora. Háblame, ¿cuál es tu obra favorita de ese autor? Solo puedes elegir una de esas obras. Por favor, háblame más. Quiero saber más sobre ese autor. Bueno, nuevamente una pregunta difícil porque Tolstoy tiene grandes libros. Todos conocemos a Tolstoy como este gran escritor. De hecho, es uno de los escritores más famosos del siglo XIX. Él fue muy, muy famoso en su tiempo y sigue siendo muy famoso. Todos lo conocemos por estas grandes obras históricas, con ribetes épicos, con grandes personajes como La Guerra y la Paz, como Ana Karenina. Pero si hablamos de lo que más a mí me ha impresionado y me ha influido, yo te podría hablar de la parte que es más posterior, más postrera en la obra de Tolstoy. Puedo mencionarte, por ejemplo, una de sus últimas obras, que es Allí Murat, donde él alcanza ya la perfección de su estilo y de su arte. Pero fíjate que las obras de las que te podría hablar, voy a hacer una pequeña excepción, voy a poner dos libros, son obras que me han impresionado mucho y me han influido mucho por su contenido espiritual. Tú sabes que Tolstoy fue muy famoso, fue probablemente el escritor más famoso del siglo XIX, su fama trascendió las fronteras, influyó mucho a otras personas y ya dejó de ser una influencia literaria para ser una influencia filosófica, literaria, por supuesto, pero además política y de pensamiento. Y estas obras son, en primer lugar, la Confesión de Tolstoy, y el otro libro que es realmente muy impresionante es El reino de Dios está en vosotros. Es en estos dos libros, creo yo, donde uno puede entender y comprender mejor a dónde llegó el pensamiento de Tolstoy. Y bueno, y claramente este pensamiento lo hizo enfrentarse con las estructuras de poder de su época, como la Iglesia o el Estado, y generó olas en todo el mundo. Hay que pensar que Tolstoy influyó a personas como Gandhi directamente, y a su vez Gandhi, bueno, que fue muy admirador de Tolstoy, tuvo todo lo que nosotros conocemos como esta injerencia o protagonismo en lo que fue la independencia de la India. Entonces es un pensador que va más allá de la creación de las ficciones, y en lo particular estos dos libros son de los que más me han impresionado, incluso más allá de las ficciones, que son La Confesión, como te digo, y El reino de Dios está en vosotros.
Bueno, ahora hablemos un poco más de tu viaje desde Chile a Rusia, aquí San Petersburgo. Cuéntame, ¿cuál fue tu primera experiencia al llegar acá al aeropuerto, sobre todo al aeropuerto? ¿Qué fue lo que sentiste al llegar al aeropuerto de San Petersburgo? Háblame un poco más de eso. Bueno, es un salto bastante grande de Chile a Rusia, pero fíjate que te podría hablar de un poco antes de llegar al aeropuerto de San Petersburgo, porque cuando estaba en el aeropuerto en París, me empecé a poner un poco nervioso, porque hay que pensar que históricamente hablamos o se habla en tiempo pasado de lo que es la cortina de hierro, cuestión que creo yo que es un poquito discutible. Yo creo que la cortina de hierro nunca ha desaparecido por completo. Y en el aeropuerto de París me empecé a poner un poco nervioso por esta nueva experiencia. Y ya después cuando llegué al aeropuerto de San Petersburgo, bueno, la primera impresión fue llegar y ver a estos soldados tan famosos en las películas, los documentales, que tienen estas gorras que son bien grandes, y verlos ahí en directo y sentir esa sensación de que de alguna manera uno estaba traspasando esta cortina de hierro. Esa fue como mi primera impresión, además de todo, bueno, este conocimiento previo de la literatura rusa que me hacía tener un poco de, bueno, de esta ansiedad por conocer, digamos, todo lo relacionado con eso. Cuéntame de tus primeros días en Rusia. ¿Cómo fueron esos primeros días en Rusia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Háblame más de tus primeros días en Rusia. Bueno, los primeros días son esta manera que uno tiene que plantearse, digamos, al visitar y conocer otro lugar, de mantener tu mente abierta, pensar, bueno, en todo esto que yo he comentado más de una vez, que son estos filtros a través de los cuales a nosotros se nos han presentado siempre en Occidente, históricamente, otras culturas distintas. eh, y por lo tanto, bueno, tener eso presente y abrir la mente, abrir todos los sentidos. Y en estos primeros días, una de las cosas que digamos, me llamaba mucho la atención es sentir, digamos, el escuchar y sentir el idioma ruso, que es una experiencia eh, eh, totalmente nueva y, bueno, un poco hipnótica. Y, y además de eso, bueno, sentir que cuando tú estás en Rusia sientes como una especie como de vitalidad, por decirlo de alguna manera, en el aire, una sensación muy nítida, muy vívida de sentir esta fuerza, esta gran vitalidad, esta gran energía muy especial que tiene, bueno, Rusia en todos sus ambientes. Y esa fue la sensación en los primeros días, estar, digamos, conociendo y absorbiendo todo esto. Ahora hablemos un poco de las conferencias que realizaste en Rusia. Cuéntame con detalle cómo fueron estas conferencias que fueron en la Universidad de San Petersburgo y en el Centro de Delante. Y dime, ¿por qué nace esta idea de hacer conferencia en Rusia? Bueno, tuve este honor de estar en estos lugares que tú mencionas, Pato. Bueno, gracias, y hay que decirlo nuevamente, gracias a las gestiones tuyas y a las gestiones también de Elena, a quien aprovecho de mandarle un gran abrazo. Y claro, fue una experiencia realmente eh, eh, muy enriquecedora, una experiencia apabullante conocer esa otra realidad. Yo hice una conferencia en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en la Facultad de Filología, y fue una conferencia para estudiantes de filología. Bueno, pues además había otras personas como la directora de la facultad, Natalia Met, que se portó pero maravillosamente bien. Y pude hablar de lo que es la literatura chilena, de la poesía chilena. Y bueno, había un gran interés ahí en ese ambiente de los estudiantes por saber más, por conocer más. Uno tiende a pensar estando encerrado, y es lo que pasa mucho acá en Chile, estar encerrado, digamos, en el propio ambiente. Y, pero el mundo es muy grande y uno muchas veces le cuesta entender que lo que uno percibe como el conocimiento propio no es así en otros lados. O sea, aquí Chile es muy difícil que Chile sea conocido más allá, digamos, de la cordillera, y sobre todo en lugares tan grandes como Rusia y culturas tan enormes como la rusa. Y esta conferencia, como te digo, fue muy enriquecedora, la gente con mucha hambre intelectual de conocer, muchas preguntas muy certeras. Bueno, también fue muy impresionante también que Natalia Met, que es la directora de la facultad, sí tenía mucho conocimiento también de lo que era la literatura chilena y de la poesía chilena. Entonces ahí uno aquilata también el impacto que tiene las manifestaciones culturales tan propias de Chile, una de las pocas manifestaciones que trasciende un poco más allá, como es la poesía. Y bueno, ahí también tuve una oportunidad fabulosa, que fue un tour que nos
hicieron un tour por un lugar no turístico, precisamente que fue por los patios de la Universidad Estatal, donde bueno, hay un patio de esculturas, donde están unas esculturas en homenaje a grandes figuras de la literatura y de la literatura rusa. Entonces, para mí, que tenía ese conocimiento previo, es muy emocionante pararte frente a una escultura de Ana Akhmatova o de Osip Mandelstam o de Joseph Brodsky, grandes escritores rusos, y estar frente a sus estatuas y caminar por ese pequeño parque que hay en la universidad, bueno, y por los pasillos y encontrarte con figuras enormes. Bueno, ¿para qué nombrar tantas? Empezando solamente por Pavlov, que es una de tantas figuras que han influido en el pensamiento, digamos, mundial. Entonces fue una experiencia tan rica, tan enriquecedora, valga la redundancia, que me cuesta resumirla. Ahora, todo esto también fructificó en un libro, que eso te lo voy a contar enseguida. Y bueno, y la otra experiencia fue dos conferencias que pude dar en el Centro de Idiomas Adelante. El Centro de Idiomas Adelante está ubicado ahí en Prospekt Nevsky, en la parte neurálgica, en el corazón, digamos, mismo de San Petersburgo, o de Peter, como le llama la gente allá cariñosamente o coloquialmente a su ciudad. Y bueno, ahí también es muy interesante porque también uno empieza a aquilatar y a comprender que hay mucha gente que está interesada en otros idiomas, y en este caso mucha gente ahí de San Petersburgo, de Rusia, interesada en el idioma español, y ahí uno realmente también valora mucho el impacto que tiene o que ha tenido, bueno, histórico que tiene la lengua española, y el interés que hay en la gente de otras latitudes. En este caso fue un par de conferencias donde hablamos de literatura para los alumnos del Centro Adelante. Aprovecho, bueno, sí, ojalá que pueda ver el video, enviar un abrazo a la gente ahí que se portó, pero increíble. Fernando Carrera, el director, que fue muy amable. Ana Volokchanina, que fue la guía ahí en el centro. Y la gente, bueno, muy interesada, preguntas muy asertivas, mucha atención, mucha hambre intelectual de conocer, digamos, no a la persona que soy yo, sino escuchar este acento, este conocimiento, estas cosas de otras latitudes. Y en eso, bueno, eso es como en general común para la gente en Rusia, que es muy interesada en conocer de otras latitudes. Entonces, bueno, fue una experiencia, Pato, que, bueno, tú estuviste ahí conmigo, que fue, además de entretenida, y permite, bueno, conocer, digamos, otros aspectos, digamos, que no son solamente turísticos, de la gente, sobre todo, de ahí de Rusia, de Peter. Ahora háblame más de cosas que te gustan de Rusia y que te gustaron cuando estuviste acá en Rusia, sobre temas específicos. Háblame un poco más cuando tu estadía acá en Rusia. Bueno, cada cosa es nueva, cosas que llaman mucho la atención, digamos, el tamaño de las construcciones, las distancias, la enormidad de algunas construcciones, eso es algo que impacta muchísimo. También tuve la suerte de estar también en Moscú, que en Moscú, bueno, Moscú es distinto a San Petersburgo, pero es igualmente impresionante, porque cada paso que tú das en la tierra de Rusia es historia que está ahí, que tú puedes ir viéndola, y que si tienes un conocimiento previo, lo hace pero muchísimo más entretenido. O sea, caminar por Nevsky, o caminar en la Plaza Roja, asistir al cambio de guardia, son cosas que son historia y que realmente te llenan de sensaciones. O sea, son muchas las sensaciones para las personas que somos de lugares tan lejanos, casi equidistantes como Chile. Caminar por ahí, por toda esta historia, paso a paso, te encuentras ahí con la historia viva, digamos. También háblame un poco más de tus experiencias negativas o experiencias, no sé, divertidas que estuviste acá en Rusia. Quiero saber más sobre eso. Bueno, experiencias negativas no creo que haya tenido ninguna. Alguna pequeña anécdota, como cuando estaba en Moscú y nos íbamos a hospedar en el hotel, y hay una tarjeta que no recuerdo el nombre que te dan en el aeropuerto, con la que tú tienes que desplazarte dentro de Rusia, además del pasaporte. Y bueno, cuando nos íbamos a hospedar en el hotel, me doy cuenta que había dejado ahí la tarjeta esta ahí en Peter, donde me estaba quedando. Y bueno, son bastantes kilómetros. Entonces ahí ya me empecé a poner un poco nervioso. Ya me veía ahí viajando
desterrado a Siberia. Pero fue una anécdota solamente, o sea, el resto todo, digamos, está, digamos, dentro de esta experiencia tan enriquecedora. Y bueno, y como contaba hace poco, cuando ya estaba de vuelta, venía a mitad de camino, en algún momento en París, saqué una libretita y me puse a anotar un montón de títulos de poemas. Y después llegué a Chile y me puse a escribir, pero rápidamente. Y bueno, y ahí nació un libro que se llama Peter, Canciones para San Petersburgo, donde, bueno, cuento todas estas impresiones de haber estado allá en Rusia por medio de estos poemas. Y bueno, me tomé la libertad de bautizar así al libro de manera, digamos, un poco familiar, bueno, una pequeña licencia de poeta, porque Peter, como había dicho, es el nombre coloquial, familiar, con cariño, con que los mismos habitantes de Peter se refieren a su ciudad. Y bueno, experiencias negativas, como te digo, ninguna, mucha anécdota, mucho conocimiento, cosas muy impresionantes, así que bueno, son experiencias inolvidables. Y cuéntame, ¿hace frío realmente en Rusia? ¿Tuviste tú frío? Bueno, frío, mira, fíjate que ahora he visto tus videos donde, por ejemplo, tú muestras las orillas del Neva congelados, caminando arriba del Neva la gente. Yo cuando estuve allá en Rusia, es muy divertido, es muy chistoso porque esas mismas orillas estaban llenas de gente, eran como playa, gente chapoteando, bañándose en las piletas y mucho yarka. Yarka es calor en ruso. Eh, Solo Yarka, yo no pasé nada de frío. El último día, ya cuando me venía, llovió un poco, pero todos los otros días fue donde un sol esplendoroso, así que de ese terrible invierno ruso, nada de eso. Me imagino que quieres volver a Rusia. ¿Cuáles serían tus planes para tu próximo viaje en Rusia y qué quieres hacer acá en Rusia? Bueno, por supuesto que voy a volver a Rusia. Espero volver en familia. Me gustaría mucho a mi hija, pasearla por todos estos lugares. Mi hija en este momento tiene clases particulares de ruso. Y sí te puedo decir que me quedó un par de cosas pendientes, a pesar de que aproveché de conocer mucho, desde la isla de Kotlin hasta el Kremlin, pasando por todos los lugares de Peter. Pero fíjate que me quedaron un par de cosas. Cuando estaba en Moscú, pensé en ir a la casa de Tolstoy, que está muchos kilómetros al sur, en Yasnaya Poliana, pero no dio el tiempo para ir a la casa de Tolstoy. Bueno, pero esa es una de las cosas que quedó pendiente, esta peregrinación a la casa de Tolstoy. Y lo otro que también me quedó pendiente, que después me di cuenta que había un museo en Peter para la gran poetisa Ana Akhmatova, a quien yo admiro mucho. Son esas cositas que quedaron pendientes, aunque nunca se termina de descubrir un lugar tan grande como Rusia y tanta riqueza. Así que, bueno, espero algún día y cumplir esas cosas pendientes y sobre todo cuando vaya en familia. Y por favor, ahora que estamos terminando esta es la última pregunta, háblame más sobre el tema específico que no hablamos dentro de esta entrevista sobre Rusia. Bueno, Rusia es un lugar que es muy sorprendente. Cuesta, digamos, explicar un poco, porque la sensación es muy distinta estar allá. La riqueza que tiene, digamos, la multiplicidad también de culturas que hay allá, que te encuentras con gente muy distinta, porque Rusia es un país enorme. Rusia no es solamente, digamos, esta parte que se imagina, que hay en el imaginario popular, que es el frío y ese tipo de cosas, para nada. Digamos, es muy variado en la gente de muchos tipos. Muchas manifestaciones culturales diferentes. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, si pudiera dar una pequeña recomendación a los que vayan a ir, porque de hecho, si hay un lugar que conocer es Rusia, para la gente que está, digamos, a este otro lado, es ir con esta percepción abierta y, digamos, con esta sensación también que es de que todavía existe, y eso, bueno, eso lo demuestra siempre la contingencia, un poco de este prejuicio y de la manera como se nos ha mostrado una cultura a través de ciertos filtros, y que eso persiste un poquito hoy día.
Yo siempre digo lo mismo, pero la cortina de hierro desapareció, pero aparentemente nunca ha desaparecido del todo. De modo que ir con la mente sumamente abierta a conocer, digamos, y entregar los sentidos completamente a todo lo que la madre Rusia nos puede ofrecer. Bueno, muchas gracias Pablo por esta entrevista, fue increíble, genial por poder estar hablando contigo nuevamente. Bueno, un abrazo grande a toda tu familia, un abrazo a todos los que están viendo el canal y no se olviden de suscribirse a Descubriendo Rusia y por favor hagan me gusta y visiten mis canales y eso, nos vemos, das vidania.